Y este podcast llega gracias a Luna Baby Store, porque tu bebé merece lo mejor. Pizarini Jewelry, Just Shine, Marcel Boldú Photo and Film, fotografía y video comercial. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante y que genera variedad de opiniones. Es nada más y nada menos que de la lactancia materna, y para eso he invitado a una especialista. Ella tiene una amplia trayectoria como enfermera, es asesora de lactancia, además de eso es certificada como doula de parto y está hoy aquí para acompañarnos a clarificar todas esas dudas que tienen sobre todo las madres primerizas. Bienvenida, María Lourdes López. Muchas gracias, May. De verdad que estoy muy contenta y muy complacida de estar aquí contigo hoy. Gracias por la invitación. Para mí es un honor y me encanta poder conectar con tus mamás, con tu comunidad de mamás. Y sé que tienes muchísimo contenido de valor que aportar hoy. Claro, y estoy que sí. súper contenta de que estés aquí. Gracias, Y gracias. vamos a hablar, Mari. Háblanos un poquito de la importancia de la lactancia materna, no solo como el hecho de alimentar un bebé, sino también como esa carga afectiva, esa conexión que existe entre la mamá y el bebé. Cuéntanos un poquito por qué es importante. Súper importante. Sabemos que la lactancia en sí es alimentación, ¿no? Nutrición, ¿no? Así lo conocemos, leche materna, nutrición. Pero esto no es solo en este aspecto, también es alimento afectivo, alimento emocional. El bebé cuando nace se separa de mamá, ¿verdad? Y el alimento lo recibía a través de la placenta, dentro de la vida intrauterina, ¿cierto? Pero cuando nace, se expulsa la placenta y ya el cerebro de mamá, inteligente, total, entiende que ya la placenta no está para darle el alimento al bebé. Entonces comienza a producir una hormona, que es la prolactina, para que envíe la producción, empieza la producción de calostro, que es la primera leche, en la glándula mamaria. Sí. Entonces ahora los pechos de mamá van a cumplir esa función que estaba cumpliendo la placenta en la etapa intrauterina. Y la piel es el útero, ¿no? Porque por eso es que bebé se siente tan seguro cuando mamá lo carga. Tú ves un bebé que está llorando, un recién nacido, y la mamá lo carga y es inmediatamente que empieza, que se calma, deja de llorar, porque se siente seguro. Se dice que el pecho de mamá es ese lugar perfecto, ese lugar seguro para el bebé. Por eso esa es la importancia de la lactancia, no solo como alimento físico, sino también alimento afectivo. Así es. ¿Puede influir el parto en el tema de la lactancia? Sí, influye, y por eso se promueve mucho que las mamás desde el embarazo se preparen para la lactancia, ¿no? Una clase de lactancia prenatal es lo ideal para que la mamá conozca cómo funciona su cuerpo, cómo funcionan esto que estoy explicándote aquí, para que sepa que desde el momento en que nace su bebé inicia la lactancia. Lo ideal es que el bebé se pegue al pecho desde ese primer momento, ¿sí? Es clave esa primera hora de vida. Es súper importante porque en la primera hora de vida el bebé tiene activos sus reflejos. El reflejo de búsqueda, que es cuando vemos que el bebé abre la boca, que busca, ¿cierto? Está buscando el pecho. El reflejo de succión, ¿verdad? Que es la succión como tal que hace en el pecho, ¿verdad? Esto. Y está despierto. Resulta que el bebé no permanece despierto de ahí en adelante. Él después de la primera hora se duerme. Increíble. Entra en una etapa que se llama un letargo, porque él está cansado. Claro. Él también. Los dos. Ese proceso exacto. es muy fuerte, ¿no? Tuvo que hacer un trabajo igual que mamá. Mamá haciendo fuerza y bebé también. Claro. Entonces él tiende a dormirse, y sobre todo si no le dan el pecho, si no recibe alimento. Entonces esa primera hora de vida es clave. Y sucede, por ejemplo, preguntabas acerca de la forma del tipo de parto, ¿cierto? Porque está el parto vaginal. Exacto. Y está el parto que se llama también parto por cesárea, ¿cierto? Exacto. Que es un procedimiento ya quirúrgico. En el caso de una cesárea, por lo general separan a mamá de bebé. Por mucho más tiempo. Y hay circunstancias, puede haber una emergencia por parte de mamá o por parte de bebé y los separan porque hay que atenderlos a uno de los dos o a los dos, estabilizar a mamá o estabilizar a bebé, sea cual sea la circunstancia. Pero en casos en que todo está transcurriendo normal, bebé está estable, nació perfecto, su vitalidad, todo, y mamá también, lo ideal es que se le permita pasar esa primera hora de vida en el pecho. Para la primera, que el bebé, inmediatamente. Exacto, para que lo primero que el bebé entre a la boquita del bebé sea el pecho
y no el tetero. Claro. ¿Sí? Porque ahí es donde se presenta la confusión tetina-pezón. Cuando hay esa confusión, el bebé obviamente va a preferir lo primero que entró a su boca, porque eso es lo que él asocia como su forma de alimentarse. Y no quiere decir que es imposible que después logre pegarse al pecho, pero sí se gana mucho terreno, ¿verdad? Haciéndolo desde la primera hora de vida. Claro. Entonces, por eso la pregunta que me hacías, efectivamente sí interfiere o sí tiene mucho que ver el tipo de parto en el inicio de la lactancia. Entonces, lo ideal en un parto donde todo está bien es que a partir de la primera hora ya se conecte con su mamá. Exactamente, exactamente. Y eso mamá lo puede pedir incluso en un documento que se llama el plan de parto. Imagínate. No sé si conoces el plan de parto. Es un documento que ya hay hospitales que ya lo tienen y se lo dan a la mamá para que mamá lo complete de acuerdo a sus preferencias. Mamá y papá, obviamente. Esto es algo en equipo. En mi caso fue muy extraño porque todo estuvo perfecto, pero a mí me la llevaron a las 4 horas. Ok, fíjate. Y ella empezó a comer inmediatamente, se pegó perfecto. Pero no, esa parte no sabía pues que eso existía. ¿Y fue parto o fue cesárea? Fue parto súper normal, 6 minutos duró mi parto. Y en el momento en que nació fue rápido. En el momento me la presentaron, sí, la tuve un ratito, pero después se la llevaron, me pusieron como, no sé, en realidad no entendí por qué esa separación, esas 4 horitas. Sí, y a veces no se justifica una separación, ¿verdad? Entonces, por eso mamá puede escribir en su plan de parto que no desea que la separen de su bebé. A veces no es tan factible porque los hospitales tienen sus protocolos. Exacto. Y a veces es complicado. ¿Y eso aplica para cualquier país? Sí, claro, eso es algo que incluso lo apoya la Organización Mundial de la Salud. Ah, imagínate, importantísimo todos los saberlo. países deberían, sí, hay países en los que es ley, por ejemplo en Colombia es ley, ¿sí? Pero no siempre se cumple. O sea, es como que cada institución tiene sus propias reglas, y quizá de parte de la mamá también hay mucho desconocimiento. El desconocimiento. Entonces, si yo lo hubiese sabido, capaz que lo pido, pero no tenía idea. Exacto. Yo, cuando una mamá toma las clases conmigo, yo le enseño. Ah, bueno. ¿Sí? Por eso es importante. En la clase de preparación al parto, como en la clase de lactancia, mira, tú tienes que hacer tu plan de parto, yo le paso un modelo del plan de parto para que ella lo haga, la guío, cómo hacerlo, qué es lo que debe, o sea, ellos deciden, papá y mamá deciden, pero yo les doy la información para que ellos con base en esa información tomen sus decisiones que obviamente sean a favor de la lactancia y a favor de lo que ellos quieren, de lo que ellos necesitan, porque también hay que ver que hay mamás que, quiero también hablar de eso contigo y que tu comunidad lo sepa, porque no siempre mamá quiere amamantar. Hay mamás que no lo desean, ¿cierto? Y eso también hay que tenerlo en cuenta y respetarlo. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos las asesoras en ese caso es, ok, te doy la información para que así tú no quieras amamantar. Exacto. Y en esos primeros días, si tú definitivamente no quieres, tengas la información de qué hacer y cómo manejar esa producción de leche que vas a tener, ¿verdad? Claro. Y cómo es ese proceso en esa parte como emocional, tanto de ella como del bebé. Claro. ¿Sí? Pero volviendo al punto, sí, lo que tú decías es importante la información total. Sí. En cuanto al tema de libre demanda, háblanos un poquito de eso. ¿Qué significa, para que le expliques a una mamá primeriza, qué es amamantar a libre demanda? A libre demanda. Bueno, así como tú y yo, ¿cierto? Los adultos, cuando tenemos hambre, buscamos el alimento, ¿cierto? Igualmente debemos manejar el hambre de un bebé de esa forma, ¿verdad? Porque lo que nos dicen erróneamente, volviendo al punto, los profesionales de la salud que no están actualizados en el tema de lactancia, sale mamá del hospital y le dice, mira, tienes que darle durante 10 minutos en cada pecho o 15 y se la das cada 3 horas. Entonces, por supuesto, mamá sale con esa idea. Claro. Porque fue lo que le dijeron en el hospital y tú crees en lo que te dicen en el hospital, ¿sí? Sobre todo cuando no sabes nada, eso es Exacto. ley. Y mira, yo te digo y siempre le digo a la mamá, yo soy enfermera, ¿ok? Pero si yo no me especializo en lactancia materna como lo he hecho y que tengo que estar estudiando día a día porque hay estudios científicos que van cambiando y siempre todo lo que yo les enseño es basado en la evidencia científica.
¿cierto? Nada basado en mitos o en lo que me enseñaron hace 20 años cuando estaba estudiando. No, tiene que ser actualizado. Entonces, si mamá sale con esa información equivocada del profesional que lamentablemente no se ha actualizado, sale con ese tipo de información que te estoy comentando, ¿no? Y resulta que el bebé, en esos 10 minutos que supuestamente te dijeron que le des de un pecho y reloj en mano, dale no termina el otro. como de agarrarlo. No, figúrate que la leche tiene 2 fases. Esto es bien interesante. Tiene una fase inicial y una fase final. En la fase inicial es rica es más aguada, ¿ok? Y es rica en vitaminas y en lactosa. ¿Ok? Entonces, la fase final es la que contiene la mayor cantidad de nutrientes claro. y la grasa. Entonces, si le das 10 minutos, no tienes la oportunidad de absorber todo eso y te pasas a la otra y sigues dándole. Y sigues dándole la parte aguadita, que esa parte aguadita no es que no sirva, por supuesto que no, es que esa es perfecto. Siempre yo pongo a Dios por delante porque Él diseñó a la mujer perfecta y pensó en todo. Entonces, la leche inicial es más aguadita para cubrir la necesidad de hidratación del bebé. Y la fase final es para cubrir ya esa parte ya nutricional. ¿Sí? Claro. Además, esa fase inicial contiene también una hormona, colecistoquinina, se llama la hormona, que le produce sueño al bebé y le produce como sensación de llenura. Entonces, cuando el bebé inicia, se pega al pecho, muchas mamás dicen, ay, ya se quedó dormido, y empiezan a tratar de despertarlo. No, al bebé, un consejito, al bebé hay que dejarlo que, ok, empezó la toma, se quedó dormidito, tranquila, que él se te va a despertar en pocos minutos y te va a volver a pedir. No, porque le dio sueño y la hormona le produjo como llenura. Pero ojo que si es muy rápido ese lapso de tiempo, él va a volver a pedir. Entonces hay que volverlo a colocar en el mismo pecho para que continúe la toma y pueda recibir esa fase de grasa que lo va a nutrir. Digamos que tienes que vaciar primero el pecho completo. Por decirlo exactamente, sí, porque digamos que vaciar, y es un término que está bien, se puede utilizar, pero nunca va a estar vacío, ¿no? Porque cada vez que bebé busca, ahí hay, o sea, bebé solamente tiene que hacer esto, succionar, y eso automáticamente la se leche reproduce. Lista. ¿Cuáles son las señales que nos indican que el bebé tiene hambre? Porque muchas veces las mamás confunden una cosa con otra. Entonces, ¿qué podríamos decirles? Bueno, entonces esto conecta mucho con tu pregunta anterior cuando me hablabas de la libre demanda. Entonces, retomo una parte que te quería decir. Entonces, la libre demanda es que cada vez que bebé tiene hambre, es decir, te da señales de hambre, tú le ofreces el pecho. ¿Ya? No por reloj, ¿ok? Que ya se cumplieron las 2 o las 3 horas. Hace poco una mamá me escribía, me gusta contar ejemplos, me escribía preocupada porque decía, ¿yo qué hago? Salí del hospital y en el hospital me dijeron que tenía que ofrecer el pecho 10 minutos en cada uno y cada 3 horas. Pero yo observo que mi bebé antes de las 3 horas me está pidiendo porque se pone a llorar, pero me dijeron que si eso pasaba tenía que dejarlo llorar. O sea, tú dices, por Dios, ¿cómo voy a dejar llorar a un bebé? Claro. ¿Cierto? Si claramente me está mostrando que tiene hambre y yo tengo la solución, ¿cierto? Entonces, es importante que entendamos que el bebé te va a dar señales de hambre y hay que atenderlas, ¿cierto? Y la libre demanda es esa. Como tú y yo tenemos hambre, buscamos el alimento, como te decía ahora. Entonces, él te da unas señales que debes atender, pero ojo, no hay que atender la señal tardía de hambre. Hay 3, están clasificados en 3, señales tempranas, señales intermedias y señales tardías. Cuando está... La tardía ya sabes cuál es, ¿no? El llanto, ¿cierto? Claro. Y fíjate que uno toda la vida como que ha asociado que el bebé llora, tiene hambre. Ok, sí, el bebé puede ser que llore porque tiene hambre, aunque también puede ser porque el pañal está sucio o cualquier molestia que tenga. Pero ok, hablemos de hambre. Sí, él llora por hambre, pero antes de llorar por hambre, él te dio otras señales más temprano que tú no sabías, que le podías atender. ¿Cuáles son? Él empieza, estando con los ojitos cerrados así, dormidito, él empieza como a moverse. ¿Sí te acuerdas con tu bebé? A moverse. Bueno, lo veo aquí en el estudio. Lo ves aquí, por supuesto. Yo le digo a la mamá, porque a veces llegan los bebés dormiditos y yo les digo, ¿cuándo comieron? Yo siempre estoy pendiente para saber cuál es la ventana que tengo para trabajar
Claro. Y apenas vemos esas señales, de una vez paramos y amamántalo, tómate tu tiempo y ya luego retomamos. Pero sí, Por supuesto. es eso, las manitos en la boca. Exacto. Y ellos hacen como unos ruiditos, como así, como unos Sí, quejiditos, ¿no? sí. Entonces, toda esa incomodidad está conectada con hambre. Entonces, hay que atender esas señales de hambre cuando él te las da Claro. y no esperar la señal tardía, que porque esté- cuando ya te da la señal tardía, que es el llanto, él ya está súper irritable, Claro. el cuerpo o sea, se estira, se contorsiona, pues no es solo aquí, sino que todo su cuerpo está mostrando, tengo hambre, las manos así, Claro, se ponen ya rojos se a veces. estresa, incluso eso puede ser perjudicial en el sentido de que ya no quiere ni agarrar de lo Eso, tú desesperado lo que has se dicho, pone. May. Ya se llega al punto que el bebé rechaza el pecho. Mm, Y muchas veces veo a las mamás como tratando de meter el pecho, el bebé Claro. atacado llorando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperaste Un datico mucho. importante. Tú Ujú. tienes un bebé, ¿cierto? Por ahí, ¿no? Sí, claro. Tengo Vamos a mi mostrar qué se debe bebecita. hacer Ella está un en poquito ese pesada caso. porque come mucho. Por acá. Ay, qué bella. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Vamos, la bebita está Ujú, llorando, ujú. entonces la vamos a pegar a nuestro pecho de esta forma. Y Ujú. parece de verdad. Sí. Entonces, vamos a caminar haciendo este movimiento a los lados. Ok. ¿Qué significa este movimiento a los lados? Que el bebé va a recordar cuando estaba en el útero, cuando Ujú. mamá camina Ujú, y ujú. hace sus movimientos diarios normales, que eso a ellos los relaja y los Ujú. calma. Fíjate que en la noche cuando mamá está quieta es cuando empiezan a Sí, moverse. totalmente. A mí me ¿Te pasó. acuerdas? Sí. Entonces, ese movimiento como de vaivén a los lados y caminando lo va a calmar, le va a dar paz y ahí sí, cuando está calmadito, incluso caminando, mamá puede tomarlo y ofrecerle el pecho y seguir caminando y haciendo este movimiento, Ok. ¿ya? Y luego sí, bueno, ya te puedes sentar relajada y continúas amamantando. Ok. Bueno, yo me quedo con este bebé. Sí, lo importante entonces es atender las señales tempranas y no esperar que ya Eso estemos es lo muertos. clave, Bueno, ok. exactamente. Hablemos un poquito de los mitos de las abuelas, porque yo recuerdo que siempre a uno le dicen, mira, toma más esto, más avena. ¿Qué tan cierto hay en eso? Lamentablemente no hay nada cierto. No hay evidencia No científica. hay, tú lo has dicho. Esa Ok. es la respuesta. No hay Ok. evidencia científica hasta el momento que nos demuestre que sí hay un alimento, una bebida que aumente la producción de leche. ¿Sí? Tú encuentras en las tiendas, en diferentes lugares, encuentras hasta galletas, bebidas, tés. Cada país, mira que yo asesoro mamás de todas partes del Claro. mundo. Hay una diversidad cultural y me hacen esa pregunta, mira, es que en mi país aquí se acostumbra, puedo nombrar una cantidad de cosas, Claro. y ¿será que eso es bueno? A mí me lo está dando mi mamá, mi abuelita. Ujú. O de pronto las abuelas dicen, no, es que yo lo tomé y a mí me funcionó. Ujú. Y muchas veces creen que funcionó porque pasa Claro, esto y lo efecto encuentro. placebo. Efecto placebo, exactamente, Claro, total. claro. Y hay algo que pasa los primeros días. Los primeros días hay una producción bastante, digamos, elevada Ok. de leche. Hablamos de la primera semana, incluso en los primeros 15 días, 2 semanas, Ujú. bastante aumentada la producción porque el cerebro de mamá necesita asegurarse que hay leche para ese bebé porque todavía no se ha regulado la producción de leche. Ok. La lactancia se establece al mes, Ok. ¿cierto? Si no hay interferencia de fórmula, biberones, chupetes, se establece al mes. Ujú, Entonces, ujú. ¿qué pasa? Mientras tanto, el cerebro que todavía no sabe cuál es la demanda del bebé porque está empezando, Claro, produce se más. asegura y produce más. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás en tu primera semana y tu mamá o tu abuelita o tu amiga va y te prepara que el té, no voy a mencionar aquí algo Claro, específico mejor porque no. hay una cantidad, no sé cuánto, o Ujú, te dan ujú. agua exageradamente. El agua, porque eso es, como te estás hidratando, pues vas a producir más leche, que eso es falso también. Entonces, fácilmente, como está produciendo más, le atribuyen a esa bebida o a ese alimento Los efectos. como un efecto placebo, digámoslo Claro. así, pero realmente es que la producción está ahí para poder asegurarse y de que ese bebé tenga alimento en ese primer mes. Y que también a medida que te lo pegues, eso hace que produzca. Ahora, esa es perfecto, has dado en el punto, May, que la única forma que se produzca leche materna es que el bebé Se se mantenga pegue al ahí. pecho
haga la succión, ¿cierto? Y cada vez que el bebé succiona, él Claro. envía una orden al Claro. cerebro para que se produzca más leche. De hecho, aquí tengo yo a mí me encanta mostrar esta glándula mamaria, este pecho, porque mira que está todo. ¿Lo mostramos? Sí, claro. Entonces, aquí están estas estructuras que son los conductos galactóferos o ductos de leche. Okay. Es como un tubito, ¿cierto? Sí. Y ahí esos conductos se desembocan acá en el pezón. Muéstralo un poquito más a esta Aquí cámara. están, Ajá. hacia el pezón, y por ahí es donde sale la leche. Ellos están distribuidos alrededor de toda la areola, los conductos. Y la leche se forma aquí donde está en los alvéolos. Entonces, ahí se forma. ¿Qué pasa? Que bebé, cada vez que hace la succión, él está estimulando. Mayor Esos reproducción. conductos tienen unos receptores nerviosos que conectan con el cerebro de mamá. Wow. Y ahí a la glándula hipófisis llega la orden, produzca prolactina, que es la hormona que llega aquí a producir leche, y oxitocina, que has oído hablar, es la Sí. hormona del amor. Sí. Esa oxitocina es la que hace que la leche salga, se llama reflejo de eyección de la leche. Bellísimo. Pero todo eso lo activa el La bebé succión, claro. cuando succiona. Sí. Maravilloso. Una cosa produce la otra. Si Exacto. no lo colocas allí, es imposible que todo Te- eso ocurra. Exacto. Y te puedes tomar todas las bebidas y Claro. alimentos que te digan y todo, pero no va a haber producción. Tú sabes que una de las cosas que a mí me pasó con mi hija es que yo decía que, bueno, en principio a mí me encantaba tenerla encima, o sea, para mí eso era, sí, yo prefería estar Maravilloso. ahí que haciendo otra cosa. Pero yo decía que me había agarrado de chupón, Ah, porque yo era el chupón ambulante de ella. O sea, todo el día estaba pegada a mí. Yo estaba fascinada. Pero, sí, pero uno lo sí, disfruta. no era que comía, era que ella quería estar ahí. Exacto. Y hay muchas mamás que lo disfrutan, otras que Claro. es entendible, tienen una carga fuerte. Tú sabes que hay muchos cambios hormonales, Sí. ¿cierto? De hecho, la misma lactancia depende de las hormonas, ¿no? Entonces, los primeros días de pronto las mamás están muy irritables por esto, Sí, eso también. sí. Pero el punto es, ¿qué sucede, cierto? ¿Por qué bebé está tomando el pecho de esa forma? De hecho, tú, si te acuerdas, se sentía como un temblorcito. Sí, En no, la succión no era lo mismo que era- tú sentías cuando estaba Cuando absorbiendo hace la este leche movimiento. que cuando estaba ahí sencillamente por hacer el reflejo pues de la succión. Exacto. Y lo que se siente es como un temblorcito. Sí, sí. Entonces, eso se llama la succión no nutritiva. Así se llama. La nutritiva es cuando el bebé está haciendo, incluso hace un movimiento bien grande que tú ves que los cachetes Ajá. se inflan cada vez que Sí, succiona, sí. se le mueve aquí hasta la orejita. Es como más fuerte. El cuello, claro, sí, y a veces uno alcanza a escuchar incluso Sí. cuando deglute la Sí, leche, cuando total. pasa. Entonces, esa es la succión nutritiva, bebé está comiendo. Pero resulta que la otra es la no nutritiva. Entonces, es esa succión que ellos necesitan para satisfacer también su área emocional. Es una succión, la llaman también succión afectiva. Ok. ¿Sí? El bebé la necesita, todos los bebés la necesitan, ellos lo hacen espontáneamente. Ya puede que comió, pero él no está como tal comiendo, sino está satisfaciendo esa necesidad. Y eso, cuando hablamos del chupo, que hablaste del chupo, mi bebé me cogió de Yo chupo. era eso, Exacto. ambulante. Entonces, el chupo ambulante. ¿Qué pasa? El chupo, que yo siempre les digo a las mamás, ¿qué fue primero? ¿La tetica o el chupo? ¿Sí? El chupo surgió hace muchos años y por eso en inglés se le llama pacifier, Pacifier, ¿no? claro. Porque él calma, es como pacificador, ¿no? Calma al bebé. Y a veces es un elemento que las mamás lo utilizan para, digamos, solucionar un momento en el que necesitan hacer algo y bebé está llorando, pero ojo que es un arma de doble filo, Ok. porque resulta que el chupete calma al bebé, pero también puede ocultar las señales de hambre. Claro. Y la succión frecuente que el bebé hace allí también le puede dar sensación de saciedad y el bebé no mostrar las señales de hambre. Ok. Entonces, al chupo hay que, o sea, no es lo ideal, no es lo Ok. ideal para un bebé. Además que tiene otras Y no connotaciones es también. ideal, por lo menos como tú estás diciendo que al mes es que como se establece la lactancia después de ese mes, Ajá, se le puede sería dar. una interferencia.
es una interferencia. Ok. Porque fíjate que la forma que tiene un chupete, como también un biberón, es completamente diferente a la que tiene el areola y el pezón. Ok. Y eso es lo que genera la confusión tetina-pezón. O sea, si le damos uno de los dos, en ese primer mes especialmente, el bebé se puede confundir, porque es más Ok. fácil como le llega, como obtiene la leche de aquí, es mucho más fácil. Es más, la lengua no tiene que hacer movimiento Claro. porque le llega fácilmente. Ujú. En cambio, Tiene que para hacer un que le esfuerzo. salga leche de aquí, la lengua, si esta fuera la lengua, tiene que hacer este movimiento. Claro. ¿Sí? Es más Y si el bebé fácil. no lo hace, la leche no sale. En cambio, Ujú. aquí no tiene que hacer nada porque la leche sale. Succionar, pero no es lo mismo que No es el acá. mismo esfuerzo. Exactamente. Entonces, por esa razón es que no es aconsejable el uso del chupete. De hecho, no debería, ¿cierto? Utilizarse. Eh, algunos bebés, Pero después del mes sí. después del mes sí, pero tenemos que convencernos que el chupete puede llegar a producir un daño en la dentadura, Sí. en la mordida. Sí. Pero te voy a contar algo. Los bebés que toman biberón y nunca se pegan al pecho, Ok. esos bebés, el chupete sí les puede ayudar en la succión de consuelo que no la tienen en el pecho. Ujú. Por ¿Ves? eso lo digo, porque yo No, siento que a veces es de eso. ayuda. No, o sea, no Y estoy los promoviendo el relaja. chupete, pero sí te digo Claro. que es, porque claro, mira, el bebé que toma, que no se pega al pecho, cero tetica, ese bebé aquí no puede hacer succión no nutritiva, porque si él termina Se de llena de tomar, gases, ¿cierto? empieza a llenarse de gases. Claro. Eso era lo que quería decir. Ujú. Entonces, en ese caso, sí, para que como que se duerma, ese bebé no se puede dormir en el pecho tan fácil porque no se está pegando por X Claro. o Y razón. Te digo, cada mamá, cada bebé tiene una historia Sí, diferente. sí. Y hay casos de bebés que no se pegan al pecho o mamás que no tomaron la decisión de no amamantar. Entonces, en ese caso, el chupete sí va a tener una ayuda. Ahora, Ok. lo importante es que no se vuelva algo como que dependa el bebé de esto, ¿no? Claro. Es de manejar un poquito esa parte. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué se da el caso que algunas mamás no pueden amamantar? Bueno, la verdad, estadísticamente son muy pocos los casos, ¿cierto? Y son situaciones más de temas fisiológicos o de temas ya de una patología que tenga Ok. mamá, ¿sí? Por ejemplo, algún problema en la glándula hipófisis, que como te Ok. decía, la glándula hipófisis en el cerebro es la Ujú. que se encarga de producir las dos hormonas que intervienen en la lactancia. Ok. Entonces, por ejemplo, un tumor, mamás que de pronto, en ese caso, puede que no haya producción de leche o que haya insuficiente producción. ¿Mm? En esos Ok. casos siempre se va a necesitar de la fórmula para complementar o casi que el 80% sería fórmula. Otros casos serían mamás que de pronto han tenido una cirugía de aumento Oh. y en ese caso les hayan intervenido a nivel de areola Ujú. y hayan recortado un poco los conductos, estos conductos que te estaba comentando, ok. o en una cirugía de reducción mamaria Ajá. donde para reducir la glándula hayan cortado también los conductos. Ok. O casos de mamás que su glándula mamaria es extremadamente pequeña, ¿sí? Muy pequeñita, entonces obvio los conductos también son pequeñitos y podría tener una insuficiente producción. Entonces eso es algo que también en la clase prenatal se puede conversar con la mamá, preguntar cómo son sus pechos, ¿sí? Claro. Porque De- eso es una duda muy frecuente. Yo he visto muchas mamás que dicen, no, es que a mí me cuesta mucho. Entonces, claro, es como lo que decíamos, un poco genera mucha opinión, porque Exacto, si uno dice, bueno, se supone que la mujer nació con esa con esa capacidad, sí. capacidad, pero no todo el mundo se le da Pero tan sí hay fácil. situaciones, exacto. Y hay situaciones en las que parece que no, pero sí se puede, pero necesitas información. Por ejemplo, en el caso de un pezón plano, ¿no? Ajá. Que por ejemplo, aquí vamos a poner Sí. aquí como el ejemplo, Sí. ¿no? Ahí sería plano. Total. Y entonces las mamás me consultan a veces desde el embarazo, ay, mira, yo creo que yo no voy a poder amamantar porque yo Ajá. tengo el pezón plano. Wow. ¿Y de dónde se va a agarrar el bebé? No, espérate, es que el bebé no se agarra del pezón. ¿Sí? Claro. Él se tiene que agarrar de la areola. Entonces, areola. si no está el pezón evertido, como el caso Claro. de este ejemplo que pongo, igual el bebé se tiene que agarrar es de la areola, ¿cierto? Y además, si se pega de la areola,
hace realmente el estímulo acá en los conductos, como te decía. Claro. Si el bebé se pega de acá del pezón, no va a obtener o a transferir suficiente leche, ¿ves? Porque lo tiene que hacer de acá, desde donde están los conductos, donde están los receptores, ¿cierto? Para que haga como el ordeño. Aquí no. Entonces, Claro. por esa razón es que a veces, y mira que aquí está el ejemplo con Se esto, agrieta, se agrieta o rompe, se daña la duele. forma, se pone, exacto, y Claro. empiezan los problemas de dolor al amamantar, Terrible. que eso ya Bueno, es otro. yo te voy a confesar algo. A mí me dolió más amamantar que parir. O sea, mi parto fue súper Te creo. rápido, pero el tema de amamantar, o sea, yo sufría. Y yo tuve en esa época una asesora. Me da mucha risa porque tenemos una anécdota que, o sea, me dolía tanto. Y ella me explicaba, ponía el agarre perfecto y todo lo demás, y yo lloraba. Entonces yo le decía, una vez le dije, ¿tú tienes bebé? Porque tú Como no que sabes lo no que me yo estoy entiendes, sufriendo. claro. Y me da Sí, risa porque yo decía, ella no sabe lo que yo estoy pasando. Pero claro. mira, hubo métodos Pero lo que lograste. tomamos, lo logré por 9 meses, pero como te digo, así como pasé esa temporada de dolor que de verdad yo decía, esto es imposible, Sí, yo no es un dolor soportaba ni la increíble. ropa, o sea, yo estaba al aire libre porque Sí, ni no el agua soportan de la nada. ducha la soportaba. Entonces es un dolor y es un proceso muy fuerte, que yo creo que la gente no habla de eso. ¿Y te diste cuenta cuál era la causa? Bueno, ya después de los 15 días fue, te Porque digo, si llegaste a los 9 meses con sí, lactancia es no, porque fue superaste perfecto todo, después, pero claro. es como todo, al principio te cuesta porque es un proceso nuevo, tanto Exacto. para ella como para mí. Y Sí. entonces ya luego sí, gracias a Dios fue un paseo, o sea, yo lo disfrutaba muchísimo, pero sí pasé unos días que yo te digo, o sea, casi que yo decía, no lo voy a lograr. Claro. Y sí pude. Pero Qué tengo esa bendición. anécdota que yo le pregunto, ¿tú tienes bebé? Porque Sí, tú no sí, sabes, como que no tú me no sabes estás lo que me estás comprendiendo, diciendo. sí, no sabes lo que me está Sí, pasando, sí, claro. fue súper cómico. Mira, hablemos de esas madres que se sienten que no son buenas madres porque no lograron amamantar. Hubo algo que tú me dijiste muy importante, que aunque sea poco, Ujú. Sí, explícame eso, porque de verdad eso es sí. como un bálsamo, como un aliento, o sea, que así sea un poquito que tú le des, va a recibir algo. Exacto. Es que mira, empecemos desde, volviendo al día 1, sabemos que la primera leche que tiene mamá se llama calostro, que la Ujú, tiene desde la gestación, semana 16, 18, ujú. empieza a producirse el calostro y ahí está listo para empezar a, digamos, a generarse cuando ya el bebé nace, ¿cierto? Que ya el bebé lo puede obtener con la succión. Entonces, ese calostro es poquito, ¿sí? Es Pero poquito, es oro. pero es oro exactamente. Y hay que saber o dejarle saber a la mamá que es normal, que es poquito, ¿cierto? Ok. Ese poquito de calostro que a veces la mamá se mira y dice, pero es que no me está saliendo nada, es que Ujú, yo no veo ujú. la leche. Y aparte de todo, en el hospital no le ayudan porque le dicen, no, mire, aquí le pongo este extractor para que se haga extracciones. Y resulta que ese día uno, así se ponga el extractor más moderno del mundo, no va a lograr llenar el extractor, que es este, Wow. ¿cierto? Ujú. Porque el calostro que va a producir mamá en ese primer día, y entro a este tema porque es muy importante, yo sé que aquí tienen muchas dudas las mamás, ese calostro del primer día son solo 10, máximo 15 mililitros. Claro. Ni siquiera llega a ser una onza, que una onza son 30 mililitros. Entonces, claro, si a ti te llegan con un extractor así ultramoderno y tú ves que no alcanzas sino a quedar la gotita por aquí pegada, eso te frustra, ¿no? Y entonces mamá entra en caos y dice, no, Claro. yo no voy a producir leche. Y desde ahí empiezan ciertas dificultades porque mamá no sabía. Entonces, pero yo les digo que ese poquito que tú ves es suficiente. Y lo Ok. mismo pasa en los días siguientes. Si por alguna razón no estamos produciendo suficiente leche, ¿cierto? Que entre comillas hay que Claro. buscar por qué. Claro. Porque las causas es que no estás pegando al bebé al pecho, empezaste a darle fórmula. Si le estás dando fórmula, definitivamente la producción va a bajar porque entonces, ¿quién está haciendo el estímulo en el pecho? Que es la única, es como una llave, ¿no? La Claro. succión del bebé es la llavecita que abre esa puerta Exactamente. para que se genere la leche. Entonces, esas serían causas de baja producción, de insuficiente producción. Pero respondiendo a tu pregunta,
sea la mínima cantidad que tú le puedas dar a tu bebé, eso ya le está protegiendo, ¿cierto? Le está protegiendo su mucosa gástrica, ¿ya? Es decir, no tiene los mismos componentes, la fórmula nunca los va a tener, pero esos nutrientes que tiene la leche materna ya le están ayudando a fortalecer su sistema inmunológico, ¿verdad? Claro. Le están dando los aportes nutricionales que necesita el bebé. Entonces, mamá, no te sientas mal. Entonces, no exactamente, no hay que sentirse mal si la producción es poca o si estamos en lactancia mixta. ¿Sí? Yo no es que esté promoviendo la lactancia mixta, pero sí mi práctica diaria con mamás, mi trabajo todos los días, me muestra que no todas las mamás Claro. están dispuestas o se dan las cosas para la lactancia materna exclusiva. Mari, hemos cubierto una cantidad de temas súper importantes, pero se nos acabó el tiempo. Tenemos que continuar porque sé que todavía hay mucho por hablar y esto está súper interesante. De todas maneras, yo te quiero agradecer por estar aquí y por ayudarnos a clarificar tantas cosas que yo estoy segura que a las mamás les va a servir este contenido y creo que se van a sentir mucho más tranquilas de saber que hay opciones. Claro que sí. Y de verdad yo te agradezco porque es una oportunidad para hacer énfasis en la preparación prenatal. Definitivamente, como conclusión de lo que hemos conversado, es importante que mamá se eduque en lactancia, tenga la información correcta y no escuche tanto opiniones de aquí y de allá, de malas experiencias que han tenido otras mamás, sino que busque la información en el lugar correcto y con la persona correcta. Mari, ¿dónde pueden ubicarte las mamás? Si tienen alguna duda, pregunta, ¿dónde te pueden llamar? Bueno, yo tengo mis redes sociales. Primero está en Instagram, me encuentro como @dulamaternitas. En Facebook estoy como María Lourdes Maternitas, pero es un poco más sencillo con Instagram, que esa es como mi vitrina más de mejor acceso y en la que estoy constantemente respondiendo muchas preguntas de las mamás. Pero básicamente en Instagram y a mi WhatsApp, 786-322-0023. Perfecto. Mi teléfono. Igual vamos a estar colocando los contactos aquí en la pantalla y te agradezco mucho por estar aquí. Yo sé que este contenido va a ser de mucho valor. Gracias por venir, para mí fue un placer tenerte. Igualmente para mí, muchas gracias, May. Nos vemos pronto.